Hola chicos, esta semana vamos a continuar hablando de lo que es el pasado simple o simple past. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablábamos del pasado simple con el verbo to be. Esta semana vamos a continuar hablando del pasado simple con otros verbos, es decir, regular and irregular verbs. Primero recordemos que el simple past o pasado simple se usa para referirnos a acciones que ya han finalizado, es decir, que ocurrieron en el pasado y que por lo tanto ya no continúan en el presente, ya han finalizado. Entonces, recordemos que en cualquier estructura o cualquier tiempo verbal, existen tres estructuras: la afirmativa, la negativa y la interrogativa. En la forma afirmativa del pasado simple, su estructura gramatical es sujeto, verbo en pasado más complemento. Lo único que se hace es que se conjuga el verbo en pasado. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que existen dos clases de verbos, los regulares y los irregulares. Los regular verbs son muy fáciles de conjugar, ya que lo único que hacemos es agregar ed, de cuando terminan en e, o id y ed, cuando los verbos terminan en y, se sustituye por una i latina y se agrega ed. Entonces observemos los ejemplos. Dice: I visit my family last summer. Yo visité a mi familia el verano pasado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el verbo termina en una consonante. Dice visit es el verbo, agrego ed para pasarlo o convertirlo a pasado. He changed his job. Él cambió su trabajo. El verbo termina en e, es change el verbo, y entonces le agrego únicamente la d. Y I studied architecture in the University of Buenos Aires. Yo estudié arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. El verbo study termina en y y se cambia la y por i latina y se agrega ed, ¿sales? Entonces es como muy simple el cómo se cambia un verbo regular a pasado. Recordemos que en cualquier lista de verbos que nosotros encontremos vienen 3 o 4 columnas. La primera es infinitivo, la segunda pasado, tercera pasado participio y en algunas la cuarta columna es el significado, ¿sales? Entonces tomamos en cuenta la de en medio, que es la de pasado, para aprender la conjugación. Lo que tengo que aprenderme es cuáles son los verbos regulares y cuáles son los irregulares. Esto por lo general pues es de memoria, chicos. ¿Sí? Entonces, bueno, los verbos irregulares cambian por completo su forma. Es necesario que tengamos muy claras las conjugaciones de memoria. Por ejemplo, aquí viene I bought a car last summer. Yo compré un auto el verano pasado. Bought es el pasado de buy, que significa comprar. Dice, she went to the cinema yesterday. Ella fue al cine ayer. Went es el pasado del verbo go, ¿sí? Entonces tenemos que aprenderlos muy claro esta conjugación. Por ejemplo, begin, began, que es el verbo comenzar. Can, que es poder, could. Entonces así tenemos que tener muy claro que los verbos regulares cambian totalmente el cómo son en presente a cómo son en pasado, y en ocasiones también cambia el cómo es en pasado participio. Ahora, en la forma negativa ocupamos el auxiliar did y la negación not. Entonces, podemos ocuparlo el did not y lo correcto sería ocuparlo con contracción, que sería didn't. Entonces tenemos la estructura gramatical, que es sujeto, cualquier sujeto, el I, you, he, she, it, we, you, they, con el auxiliar didn't, el verbo en infinitivo y el complemento. ¿Por qué dice verbo en infinitivo? Es decir, el verbo que aparece en mi primera columna de mis listas de verbos. El verbo ya no se conjuga, ¿sí? Porque el auxiliar did me está indicando que estoy hablando del pasado simple, ¿sales? Este auxiliar se ocupa únicamente en pasado simple. Entonces, cuando yo lo veo en una oración, entiendo que mi oración es algo que ya ocurrió y que no continúa en el presente. Interrogative. Igual, ocupa el auxiliar did. Para hacer preguntas en pasado simple, se coloca al inicio de la oración, ¿sales? Entonces colocamos did, sujeto, verbo en infinitivo, complemento y el signo de interrogación. Did you go to the theater? ¿Fuiste al teatro? ¿Sí? ¿Por qué otra vez el verbo en infinitivo? Porque mi auxiliar did me está indicando que es pregunta porque está al inicio y que es una pregunta del pasado simple, ¿sí? Es decir, de algo que ya pasó. ¿Sales? Para que tengamos más claro, ponemos estos ejemplos. Dice examples en su forma afirmativa, coloco la estructura gramatical, sujeto, verbo en pasado y complemento. Es decir, vamos a tomar en cuenta un verbo regular y uno irregular. Dice, she washed her car. Ella lavó su coche. El verbo es wash y agrego únicamente ed. ¿Sales? Entonces la misma estructura para verbos regulares y irregulares. Lo único que yo tengo que hacer es diferenciar perfectamente cuál es un verbo regular de un irregular, y esto lo hago aprendiéndome la lista de verbos irregulares.
He ate pizza. Él comió pizza. Ate es el pasado de eat, que es comer en presente. En su forma negativa es sujeto auxiliar did, negación not, verbo en infinitivo y el complemento. Entonces dice el sujeto, I did not o didn't study for my exam. Yo no estudié para mi examen. You didn't do your homework. Tú no hiciste tu tarea. Como el caso de ustedes, que algunos no han hecho sus tareas, bueno, es tiempo de ponerse al corriente. Y en interrogativo tenemos auxiliar al inicio, did por supuesto, sujeto, I, you, he, she, it, we, you, they, dependiendo de quién hable mi oración, verbo en infinitivo, nuevamente no se conjuga ya pasado porque el did me está indicando que mi oración es en pasado simple, y el complemento. Entonces es did you wash your clothes. Wash es un verbo regular, pero el que me indica que está en pasado es el did y dice lavaste tu ropa. Ya te lo está preguntando así como tu mamá, ¿no? Te dice, ¿lavaste tu ropa por fin? Did you wash your clothes yet? Did they buy a house last year? Ellos compraron una casa el año pasado, ¿sí? Entonces son oraciones muy simples de identificar. Recordemos, el did únicamente se ocupa en el pasado simple, en la forma negativa e interrogativa. En la forma afirmativa conjugo el verbo en pasado. Sí, es como muy fácil de recordar, entonces para que no nos confundamos. En los anexos aquí de Classroom les voy a dejar lo que es una lista de verbos regulares y una lista de verbos irregulares para que ustedes las revisen y se las aprendan de memoria. Gracias chicos, es todo, que tengan un excelente día. Cualquier duda me la dejan en comentarios para que pueda apoyarlos.